vio en el video que estaban con guantes, con guardapolvo, con barbijo, incluso algunos documentos que eran muy antiguos. Se generan, ¿no?, con el tiempo microorganismos, entonces lo han tratado de ver en un campo abierto, no en un campo cerrado. Entonces sí, son documentos de más cuidado, entonces justamente por eso también es que se hace conocer, ¿no?, de qué trata estos archivos. Bueno, Nila también quería participar. Sí, buenas noches, Lice. Es muy cierto, como mi compañera anteriormente me dijo, ¿no? Hay que tener sumamente cuidado con los archivos históricos. ¿Por qué? Es un documento, como se puede decir en pocas palabras, de reliquias, ¿no? Por ejemplo, el Acta de la Independencia de Bolivia, ¿no? Es una de las reliquias más antiguas que se ha firmado, cuando aún eran los 5 departamentos que existían. Esa, por ejemplo, en Sucre, en la Casa Dorada, si no me equivoco, le dicen, donde lo exponen, ya no está la original, es la copia que se asemeja a las reliquias, porque las reliquias estas de contra archivada, bien codificada, hasta la primera moneda de Bolivia que hubo. Si algunas de nosotros, las antiguas, conocemos la moneda más antigua, no los billetes más antiguos que teníamos o que nuestros antepasados manejaban, ¿no? Nuestros abuelitos, abuelitas manejaban los billetes, ¿no? Esas también están archivadas, son reliquias, son documentos históricos. Por ejemplo, ¿quién no ha conocido el billete de 5 bolivianos o de el antiguo? No me acuerdo mucho, son demasiado grandes. Los billetes actuales son chiquitas, las antiguas son más grandes, ¿no? Esas reliquias, por ejemplo, hay que tener. Ahora, para poder usar, si es que se llega a tener la autorización correspondiente, sí o sí te hacen ingresar en los zapatos puestos, envueltos tipo los guantes que nos ponemos, más o menos los guantes de látex, similar a eso, pero de algodón, la cabeza cubierta, los lentes, y es prohibido sacar fotos. Por ejemplo, en los museos lo mismo pasa, aunque no son documentos, por ejemplo, donde está en Cochabamba, el Museo de la San Simón, ¿no? Los huesos de ancestros, los chulpas, por ejemplo, aunque no son documentos, pero aún así esos son también unas reliquias. Es lo que más o menos puedo llegar a aportar, Lice, porque siempre a mí me enseñaron mis docentes, mis profesoras de primaria, de secundaria, ¿no es cierto? Tanto el técnico superior en la área de secretariado, ¿no? Nos dijeron que con las reliquias, con los históricos, hay que tener sumamente cuidado porque no se puede ya a duplicar. Ahora, si actualmente nos dicen, este es el más antiguo, no. Las reliquias están de contraarchivadas, son la primera, segunda, tercera, cuarta copia más o menos que se asemejan. Eso sería todo, Lice. Gracias, Nila. Efectivamente, sí, así es. Están muy bien resguardados. Y bueno, también esto de las fotografías es por cuidado, ¿no? Por ejemplo, a veces, bueno, por imprudencia sacamos con flash, entonces se daña, ¿no?, el documento, y más si son antiguos. Por otro lado, también es por mismo cuidado nuestro, por referencia histórica, ¿no? Entonces, cada archivo, cada institución, unidad, pone también sus propias políticas para cómo guardar sus documentos, cómo cuidarlos. Ya, quería participar, levantó la mano Nicole Tobar, Sí, luego buenas noches. Marisol. Buenas noches. Ya, primero Nicole, luego Dice, Marisol. ya, Sí, también dice. sí, acotando al video que hemos visto y también la explicación que nos virtió licenciada en las diapositivas, bueno, tal vez esté equivocada. Antes de que el documento pase al archivo histórico, tiene que pasar por un proceso de expurgación, ¿verdad? O eliminación de alguna Sí, documentación determinada, en el archivo ¿verdad? intermedio ya se hace esa valoración, ¿no? Como se indica también en las diapositivas.
se hace esas valoraciones, incluso con un comité que nosotros mismos internamente podamos elegir, y ahí ya se va eligiendo, escogiendo qué documentos sí, qué documentos no. Entonces de ahí es que pasa también archivo central, porque archivo histórico, ya que en archivo histórico prácticamente va a estar hasta su muerte, ¿no? Hasta donde no más pueda. Entonces, Sí, Lisa. justamente por eso se hace esa valoración. Ujú. Ah, ya. Y también otro detalle más que pude ver referente al Archivo Histórico de La Paz. Tuve un licenciado, bueno, tuve la oportunidad de conocer a un licenciado que nos dijo que había un tema había un tema ¿cómo se llama esto? De las limitaciones, algo relacionado con las tierras de los campesinos y que habían encontrado un documento que databa desde la época de los mm, virreinatos y todo eso, y que gracias a ese documento en particular se le pudo dar a una determinada comunidad esa, esas tierras o algo así, porque han buscado en el Archivo Central de La Paz, no sé cómo se llamaba, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces, eso también nos puede ayudar el archivo histórico al tema de un tema de, puede ayudarnos a un tema jurídico y todo eso también nos licenciada. Claro, justamente esa es la finalidad de cualquier documento, sea actual, sea antiguo, tiene esa finalidad. Por eso es que también cumplen, ¿no?, todo ese proceso de estar en el archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio, archivo histórico, cumple todas esas etapas, todo documento, ¿no? Pero siempre se debe hacer su respectiva valoración de acuerdo a qué tipo de documento es. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que saber identificar. Bueno, ahora continuamos con Marisol. Dicen buenas noches. Buenas noches. Dicen, yo por ejemplo mirando ahora ese video, yo me acordé una vez cuando viajé a Potosí, yo, o sea, yo quería conocer la Casa de la Moneda, ¿verdad? Y justamente yo, digamos, hay una oficina donde, digamos, no todos entran, solamente entran, o sea, con una autorización. Y entonces yo tenía tanta curiosidad, o sea, ¿por qué era tan, digamos, que no se podía entrar como a las otras salas, ¿no ve? Y ahí me dijo entonces que estaban ahí guardados documentos que estaban, digamos, de los españoles, de la conquista, ¿no ve? Entonces ahí yo miré, digamos, documentos que estaban en un baúl, habían que estaban escritos en piel, también estaban los pergaminos y eran unos archivos más grandes que los trappers y o sea, a otros ya estaban desgastados las hojas, pero estaban, digamos, bien conservados, como de las 3 llaves que nos hablaba Lice, y ese baúl tenía, o sea, muy idéntico, eh, y su llave era así grandota, ¿no? Que nos mostró el guiador. Entonces, ahí yo mire que, o sea, ese archivo estaba muy conservados, muy cuidados y muy protegidos, ¿no? No cualquiera persona que a ese lugar entra. Sí, Y ¿no? Hay mirando ese video, o sea, yo investigadores. me acordé, ¿no? Las cosas que había mirado allá en la Casa de la Moneda. Esa quería, digamos, comentarle, Lisen, ¿no? Gracias, Marisol. Sí, hay investigadores, ¿no?, que tienen estos permisos también, y, bueno, sí, también puede ser judicial, ¿no? Por ejemplo, teníamos esto de la marítima. Igual, ¿no? Hay documentos que de alguna manera pueden servirnos de ayuda para, no sé, entre estados, entre países, hacer un tipo de negociaciones o tratos, tanto políticos o tal vez institucionales, acuerdos, ¿no? Entonces, de esa manera es que sí, pero más adelante también les voy a mostrar lo que es la identificación de documentos, hasta qué un régimen de reserva tiene, y también se hace, ¿no?, otro tipo de formulario.
Bueno, ¿quién quiere participar? Jenny creo que quiere participar también. Yo, dicen, Dicen, Claudia, A ver, dicen, respecto al vamos a video, respetar las lo que manitos. puedo rescatar es más que todo la forma en que se lo organizan, ¿no? El sector del archivo histórico lo han hecho por sectores y sobre todo la forma de la manipulación bien organizada y también todos los implementos de bioseguridad, se podría decir, ya que también los documentos antiguos lleva también microorganismos, partículas, ¿no? Que también puede ser dañino a la salud y entonces rescato eso. Por otro lado, también lo que me ha llamado la atención ha sido el archivo también de las fotografías, ¿no? Porque alguna vez en los museos sí lo había visto, las fotografías, todo eso, pero en cuadros, enmarcados, pero nunca así como lo ha mostrado en el video. Entonces, es lo que podría rescatar, licenciada. También tenemos otro archivo que es el de la Comibol, que tiene distintas salas, ¿no? Incluso para restauración de documentos. No he podido encontrar un video, de repente por lo que es histórico, eh, no lo tienen bajo reserva, ¿no? Solo he podido encontrar algunas fotos. A ver, Daisy Alavi, luego Sonia Alejo y luego continuamos con otro video que encontré, uno de Sucre, ¿ya? Ya. Daisy y luego Dicen, Sonia, Daisy Tantania Labios, dice. ¿ya? Es que de Dicen, nombre estás con Daisy Alavi, sí, entonces, sí, dicen Daisy Tantania Labios. Te copias con apellido. Ya, Licen, lo que yo puedo aportar acerca de, más que todo, por la parte del archivo histórico, que me parece lo más importante, la conservación de los documentos, como estaban diciendo los demás compañeros. Yo considero que estos documentos históricos no son inservibles a pesar de que ya han pasado con el lapso del tiempo, más bien al contrario, muchos de estos documentos resguardan datos del pasado, ya sea de un municipio, de un estado o un país. En eso de la cuestión de la archivística, los documentos históricos también resguardan valores como ser, bueno, pueden ser usados evidenciales, como ha dicho, ¿no? Para un proceso o para algún también pueden servir como testimonios y también informativos. Eso, Liz. sí, Daisy. Bueno, a ver, continuamos con Sonia. Sí, Lisa, buenas noches a todos. Buenas noches, Lisa, lo Sonia. que me llamó la atención también era de la Universidad Pedagógica, ¿no? Que está en Sucre, donde mostraba la parte de archivística, cómo habían resguardado, ¿no? Han empezado a resguardar, también han pasado a la digitalización. Entonces, eso me parece bien importante. Tienen en físico y también digitalizado. También estaba viendo una comparación dentro de de la institución que trabajamos. También hay el archivo histórico, yo indico, que tiene los documentos de la fundación y mucho más importantes, ¿no? Eso también sería un archivo histórico que necesita un resguardo bastante importante. Eso podía acotar, licenciada. Gracias, Sonia. Sin nuestros documentos perdemos identidad, perdemos historia, tanto sea así nacional del país y tanto institucional. Entonces es importante guardar estos documentos. Incluso, como se dice, decía una compañera, ¿no? Por eso es que también le sacan, de repente no es el original, pero le sacan es una recopia casi original, cosa que no es. Pero sin esos Dice, documentos perdemos todo, ¿no? Ya no vamos a poder abogar, incluso, no sé, de repente institucionalmente, por algo pone, ¿no? La fecha de fundación, bueno, ese tipo de documentos se guardan. Si no se guardara, otra institución va a decir, no, pero yo no se puede decir, yo soy una institución más antigua y por lo tanto me corresponde y tal. Se puede parecer una convocatoria, ¿no? De universidades de repente, de instituciones, y siempre se cumplen, ¿no? Requisitos, tal vez tras años, cumpliendo todos los requisitos, pero si en caso no tenemos estos documentos de resguardo, no podemos abogar.
Ros Torres. Sí, bueno, creo que para mí, dicen, es muy importante de que tengan esas entidades un archivo digital. Incluso es más práctico para una secretaria, ¿no? Si es que se va a buscar algún dato, buscar mediante sistema, estar manipulando unos documentos que deben ser tratados cuidadosamente, porque las hojas ya están gastadas, eh, ya están rotas o faltan pedacitos. Entonces, yo he visto eso he tenido la oportunidad hace años de trabajar en el archivo de Senacir, donde justamente ese año estábamos haciendo el archivo digital de todo su archivo histórico y nos entregaban unos libros doble oficio, eran grandes, que eran planillas generalmente. Y para evitarse buscar datos, todo, ellos lo querían tener en digital. Y el tratamiento que hacíamos ahí era bastante interesante, ¿no? Desde el escáner, desde sacar fotos cuando no están nítidas las letras, los números, pasaba a indexación y luego a digitalización. Eh, Todo ese tiempo que he trabajado ahí era bastante interesante, todo ese proceso que se ha ido haciendo en el archivo digital del Senacir. Y por eso le decía que es muy importante tener un archivo digital para cada institución, para tener más fácil el documento a la mano. Eso sería. Gracias, Ros. Sí, ¿no? Hay que tenerlo todo digitalizado, pero sin embargo, no todos los documentos llegan a público en general. Hay documentos que sí son bajo reserva. Entonces, también hay que saber diferenciar eso. Gracias, Ros. Marlene, con Marlene terminamos y luego continuamos con nuestro video. Buenas noches, licenciada. A propósito de archivos, y yo había observado últimamente, resolviendo inconsistencias de unidades educativas, que me llamó la atención cómo nos solicitan libretas digitalizadas, pero en décadas pasadas no había libretas. Y me llamaba la atención cómo guardaban, cómo centralizaban las notas. Es más que un doble oficio, unas hojas, tal vez más que doble ministro, y hechas a tinta, con pluma, como antes se utilizaba. Yo también, bueno, no tengo tantos años, pero mi profesor de lenguaje nos obligaba a escribir con una pluma, ¿no? Y con tintero. También he visto eso en algún tecnológico del trópico, los cuadernos de inscripciones, cómo utilizaban la pluma con tinta, ¿no? Ahora ya lo centralizamos, las notas bien, las digitalizamos, pero sería bueno, como dicen las compañeras, digitalizar esos documentos antiguos porque ahora sí se precisan para sus bachilleratos y demás documentación, sí se necesita, porque imagínense a esos archivos que llegue una inundación, se borran, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Marlene. Sí, es prudente digitalizar de una vez todos los documentos. El detalle es que no todos pues cuentan con estos escáneres. El ABN tiene un escáner específicamente de archivo. Y bueno, ahí es la única vez que vi de esos escáneres así poderosos. Son así como libro más o menos, medio abiertos. Entonces, no todos cuentan, pero yo creo que poco a poco ya van a ir adquiriendo estos equipos y se va a hacer la digitalización y ya gran parte también se está digitalizando, ¿no? Pues que también las bibliotecas ya están, bueno, dicen, ¿no? Que van a desaparecer y todo eso, ya no tienen tanto uso porque justamente ya se ha digitalizado, hay libros digitalizados y bueno, el uso de internet también. Pero siempre no es lo mismo, yo no lo veo lo mismo tanto el documento original con lo digital, pero sí es bueno tener, ¿no? Ambas partes. Bueno, ahora continuamos con nuestro video del ABN. A ver.
alguien está con su micrófono, por favor. Alguien está con su micrófono, por favor. Me van a cortar ya. En la bella capital de la República, en octubre del año 2002, se inauguró el amplio y moderno edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que cumple con todas las facilidades y características técnicas propias de su función. Fue construido por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para albergar al Archivo y a la Biblioteca Nacionales de Bolivia. Dos instituciones que guardan la memoria de la nación y conservan importantes colecciones bibliográficas, archivísticas y fondos documentales desde el inicio de la época colonial hasta nuestros días, es decir, documentos que describen y explican nuestra existencia como nación y sociedad. El archivo, además de recibir, preservar y hacer accesibles los recursos documentales de carácter nacional, custodia, conserva y actualmente se encuentra digitalizando los fondos documentales coloniales de la Audiencia de La Plata o Charcas desde 1561 hasta la Declaración de la Independencia en 1825. El archivo contiene también materiales históricos de la Academia Carolina, así como partituras musicales únicas en su género, de las cuales 4 fueron declaradas Memoria del Mundo por la UNESCO. Una de las colecciones bibliográficas más importantes que resguarda el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia está constituida por 7.460 títulos de libros, folletos, periódicos y hojas sueltas organizadas por Gabriel René Moreno, un eminente historiador y bibliógrafo boliviano nacido en Santa Cruz en 1836. Su apasionado compromiso con la bibliografía lo indujo a adquirir una importante cantidad de impresos relativos a Bolivia, Perú, Chile y Argentina. La colección Ernest Otto Ruck, integrada desde el año 1913, es el resultado de las inquietudes culturales y científicas desplegadas por el ingeniero y archivista alemán en la sociedad boliviana del siglo XIX. Está constituida por diversas colecciones de libros, entre ellas la biblioteca que perteneció a Samuel Velasco Flor. La colección particular Alcides Arguedas Díaz fue donada al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia el año 2004. Está constituida por monografías, folletos y revistas nacionales y extranjeras referidas a diversas temáticas como literatura, filosofía, sociología, derecho, política, historia, agricultura y otras. La Biblioteca Nacional recoge los recursos documentales bibliográficos, como libros, folletos, revistas y otros, reunidos por Gunnar Mendoza Loza, cuando fue director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia durante medio siglo. A través de la colección particular de Guillermo Lora, líder del Partido Obrero Revolucionario de línea trotskista, con 20.000 unidades recientemente adquiridas, se ha recuperado un acervo archivístico y bibliográfico que expresa el carácter de la formación de este intelectual de la izquierda contemporánea.
Licenciada, se cortó. Sí, hasta ahí no va a ser el video. Esto es lo que estaba buscando, otro que encontré, pero no lo encuentro. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Vieron la importancia de estos archivos históricos? ¿Qué documentos se tienen, no? Se resguardan. Es de gran importancia, como les indicaban. Bueno, por ejemplo, bueno, no encontré de la Comibol, pero sí encontré unas pequeñas fotos, unas cuantas, entonces a ver, les voy a compartir. ¿Se logra ver? Sí, licenciada. Este, por ejemplo, es de la Comibol, ¿no? De la lectura que ustedes han hecho las diapositivas, por ejemplo, él es el autor, Luis Oporto. Es un gran archivista, ¿no? Es historiador. Este archivo se encuentra en La Paz, justamente se entra por lo que es la FAP, la Fuerza Aérea. Ahí se encuentra este archivo. Bueno, pueden ver, no hay documentos igual, antiguos, bueno, son de esa índole, ¿no? Bueno, él es el autor de la lectura del PDF. Aquí, por ejemplo, este es del archivo de La Paz. No sé si se logra ver, Ay, creo que no. Bueno, estas son... Esto ya lo hemos visto. Bueno, en el país no se le daba mucha importancia, ¿no? Recién están dándole esa valoración documental. Por eso que les quería enseñar un poco de cómo prácticamente se encontraba estos documentos. Tenía un video también de... ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, con eso terminamos lo que es el archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio y archivo histórico, a grandes rasgos, ¿no? Ahora vamos a ver la conservación preventiva que se les da a estos documentos, y posterior a eso vamos a ver la limitación de acceso a la información, ¿no? ¿Qué tipo de documentos sí, qué tipo de documentos no? Alguien que de repente quiera acotar algo referente a los videos que vieron, que les enseñé, de repente alguien sí estuvo en un archivo histórico, no sé, quiera acotar algo.
Bueno, quería reiterarles que ya hice las calificaciones en la plataforma de todos los trabajos. Si de repente no está calificado alguno, me lo hace saber para que le haga su respectiva calificación, pero en su mayoría, hasta donde yo vi, están todos. De repente se me puede haber ido uno, no sé. Me lo hacen saber, por favor. ¿Se logra ver las diapositivas? Se ve, dice. Ya. Conservación preventiva. Bueno, conservación preventiva en los archivos de gestión. Bueno, como punto número 1 tenemos las documentaciones deberán conservarse en contenedores adecuados, correspondencia corriente, en archivadores de palanca instalados en instantes o vitrinas con mecanismos de seguridad. Eso ya lo vemos, ¿no?, cotidianamente en nuestras oficinas. Correspondencia de asuntos en carpetas, archivadores rápidos, folders, instalados en archivadores verticales. Como bien lo vemos, ¿no?, conocemos los gaveteros con mecanismos de seguridad. Como punto 2 tenemos al tiempo de transferencia al archivo central deberán retirarse todos los objetos metálicos que pueden dañar los documentos. No olvidemos que estos van a permanecer en el archivo central por el lapso de 13 años. Y ya han visto, ¿no?, en los videos el por qué se quita este tipo de materiales, porque daña prácticamente el documento. Conservación preventiva en los archivos central e intermedio. Como punto número 1 tenemos el archivo central empleará cajas normalizadas previamente tratadas. Bueno, hoy existen, ¿no?, en el comercio ya para vender, ya hay empresas incluso, ¿no?, netamente para archivo. Como punto 2 tenemos, si se detectan microorganismos, se deben retirar a cuarentena los documentos infectados para someterlos a tratamiento especializado. Bueno, si es que de repente ven, ¿no?, por lo general a veces sí hay microorganismos, se genera hongos por la humedad, bueno, de repente, no sé, bichos, arañas llegan, ¿no? Entonces es necesario hacerlo incluso en un campo abierto, no en un campo cerrado, porque es peligroso, ¿no?, para nosotros. Como punto 3, controlar el microclima midiendo la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Como punto 4 tenemos controlar el equilibrio microclimático en los niveles estándar y restituirlos con recursos caseros como cubetas de agua en caso de extrema calor o sequedad, ventilación permanente y sales ambientes excesivamente húmedos. Por lo general en los archivos tanto central, intermedio, histórico, se pone pues vasos de agua en los rincones, ¿no?, cosa de mantener ese equilibrio, ¿no?, del calor, sequedad, y prácticamente el papel viene pues de un producto natural, ¿no?, bueno, del árbol prácticamente, ¿no?, y es como si se alimentara, lo absorbiera. Entonces eso se puede observar, no lo hacen todos los archivos, pero es necesario, a eso se refiere como cubetas de agua en caso de extrema calor o sequedad. Ventilación permanente y sales para ambientes excesivamente húmedos, ¿no?, eso se refiere, ¿no?, con las cubetas de agua. Como punto 5, los estantes deben ser construidos expresamente para este fin. No olvidemos que el peso específico del papel es de 1000 kilos por metro cuadrado.
es preferiblemente que los estantes no estén apoyados en paredes, ¿no? Y evidentemente es preferiblemente que los estantes también sean metálicos, o sea, de un buen grosor, ¿no? Que soporte este peso del papel, porque el papel sí es pesado. Imagínense 1000 metros por metro cuadrado. Entonces tiene que ser efectivamente estantes de mucha resistencia. Como punto 7, verificar el buen funcionamiento de extintores y sistemas de detección de humo y fuego. Es necesario, ¿no? Siempre tener, prever ciertos incendios. Mantener los ambientes limpios y aseados. Sí es necesario también esto, ¿no? El mantener limpio y aseado. ¿Por qué? Porque se genera también, ¿no? De repente, no sé, podemos guardar, no sé, nuestros sándwiches, por ejemplo. No, como son lugares medio aislados, no va a faltar un roedor que ya se esté adueñando del lugar, o ciertos bichos o microbios. Entonces, como son también documentos delicados y están bajo un resguardo, entonces es necesario sí o sí mantener limpio y aseado el lugar, y efectivamente también tiene que estar ordenado. Como punto 9 tenemos, en caso de detectar la existencia de alimañas de microorganismos, solicitar la fumigación de los ambientes. Es necesario hacer esta fumigación, de hecho, constantemente, ¿no? Como son documentos antiguos, para nosotros mismos, ¿no? Para cuidarnos también. Porque los documentos antiguos, por su naturaleza propia, generan estos microorganismos y sí o sí, al cuidado de nosotros. Por eso es que se veía, como les insinuaba, guantes, barbijo, guardapolvos, overoles, cosa que no nos daña a nosotros. Punto 10 tenemos, en caso de detectar la existencia de roedores, emplear productos especializados que no dañen a los documentos y a las personas. Y eso se ve, ¿no? Porque los archivos siempre están en la planta baja, en un sótano, un lugar aislado, y los roedores son los primeros en dañar los documentos, en morderlos o carcomerlos, masticarlos, y hay que tener cuidado con eso. Como punto 11 tenemos, solicitar al personal de mantenimiento una revisión periódica de los sistemas de drenaje pluvial, sanitarios y alcantarillas, así como instalaciones eléctricas. Se deben reemplazar antiguos sistemas de control de fusibles por switches térmicos, ¿no? Para evitar de repente un corte, inundaciones por las alcantarillas, ¿no? La misma humedad. Entonces es siempre hacer ese control. Limitación de acceso a la información. Bueno, esto vamos a continuar en la siguiente clase. Es un poco más detallado. Y prácticamente con esto terminaríamos con lo que es archivos, ¿no? Tenemos todavía 15 minutos. Con eso terminamos la unidad. Alguien de repente que quiera, vamos a aprovechar este tiempo. Sobre el trabajo que hay que hacer del formulario de transferencia. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Eva, no te escuché nada. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Licenciada, sobre el trabajo que nos dio del formulario de transferencia, ¿será que nos puede volver a explicar? Sí, por favor, Lice. No volví a escuchar. Alguien estaba encendiendo su micrófono y no se escuchó. ¿Me pueden volver a repetir, por favor? Pero sí era sobre el formulario, ¿no? Sí, sobre el formulario de transferencia que tenemos que realizar. ¿Será que me puede explicar, licenciada? Eso le decía.
Ya, el formulario de transferencia. Si ustedes se encuentran en un archivo de gestión, de repente, ¿cómo pueden hacer su formulario de transferencia al hacer la transferencia al archivo central? No creo que se encuentren en un archivo central. Bueno, y si sí, pueden hacerlo también una transferencia a archivo histórico. Pueden hacerlo, bueno, como ejemplo, habíamos puesto, ¿no?, en una caja. En esta caja qué tipo de documentos tiene, entonces en base a eso llenarlo el formulario. Ahora, si no se cuenta con el material, de repente no se brinda estas cajas de archivo, ¿de qué manera tú podrías enviarlo? ¿No? No sé. El detalle es que hagas de cuenta que estás transfiriendo tales documentos a archivo central. Solo es eso. Se ha logrado entender. El formulario está llegando con datos más ya, licenciada, llenado. Sí, sí, tiene que estar llenado. Pero no estoy pidiendo que sea todo el formulario lleno. A lo mucho una línea o dos, ¿no? No más. O sea, si es en caja, entonces tu caja va a tener que especificar qué documentos tiene, qué libros tiene. Y si de repente es solamente empastados, entonces qué tipos de empastados, bajo qué soporte los estás enviando, digamos, ¿no? O simplemente puede ser en folder, o en empastado, en caja, o simplemente está en legajo, o está amarrado, ¿no? Una agrupación de documentos. Entonces, ¿cómo tú transferirías tus documentos a archivo central? ¿De qué manera? ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Alguien que tenga la duda o no me ha dejado entender? Licenciada, buenas noches. Dicen, bueno, yo hice ya el trabajo y realicé una propuesta de elaboración de un formulario más las instrucciones de cómo llenar ese formulario. No sé si entendí bien. Sí, está bien también de cómo llenar. El hecho que ya hayas hecho con las instrucciones de cómo llenar el formulario, prácticamente ya estás indicando cómo eh, se está haciendo el proceso, ¿no?, de llenado prácticamente. Por lo general esto más se hace cuando se hace solicitud de préstamo. O sea, hay formularios que también se puede solicitar estos documentos, entonces sí se hace estas indicaciones para que la persona que esté solicitando prácticamente estos documentos como préstamo, entonces llegue un respectivo formulario. Evidentemente ya tiene que tener también un catálogo, un índice, un guía, en base a lo que ya está elaborado, en base a los documentos que se ha ordenado. Entonces, para que solicite la persona el préstamo, entonces sí se hace un formulario también, pero ya es de solicitud de préstamo, pero ya se hace. Pero el hecho de que ya hayas hecho las indicaciones sí cuenta, eh, porque prácticamente indica, ¿no?, cómo lo vas a llenar y cómo, en qué estado también los documentos. Si de repente son cajas, entonces van a ser cajas. Si solamente son empastados, empastados. Si son archivadores de repente, y archivadores de palanca, bueno, cada institución también tiene, como les digo, no todas las instituciones cuentan siempre con este material, otros no cuentan, pero ¿cómo tú harías para tu institución? ¿De qué forma por lo menos vas a transferir archivo central? Porque los de archivo central también sí le van a poner otro tipo de código, otro tipo de repente le van a dar otro tipo de inventario. Pero tú ¿cómo lo vas a transferir? ¿O cómo te vas a hacer notar bajo qué inventario vas a resguardar? Porque si vas a transferir, evidentemente lo vas a hacer bajo un inventario, lo vas a enviar, el del archivo central, el que esté encargado, lo va a verificar. Y si falla, entonces va a rebotar y no te va a aceptar. O sea, tiene la persona encargada puede rechazarte, ¿no?, tal documentación porque no está en el proceso que tú le estás entregando.
¿ya? Entonces, con el formulario prácticamente es también como un inventario, solamente ya que más detallado. Sí, correcto. En este caso es cómo transferir luego de la unidad de las que están enviando, cómo registrar en Cardex y cómo pasar, etcétera, ¿no? Lo que se dice, si va a ser empastado, si va, etcétera, cómo va a ir pasando las etapas Hay varios de... modelos en el internet de Listo, formularios listo, de gracias. transferencia. Ya habíamos visto esos detalles. Hay desde súper detallados hasta súper sencillos, ¿no? Ya Entonces, listo, eso gracias. también pueden observar, pueden ver. Ahora, no estoy pidiendo que sea específicamente detallado o algo muy sencillo, ya depende eso de ustedes. Pero incluso en las diapositivas he puesto algunas imágenes que ustedes mismos han compartido al grupo de WhatsApp, que me han parecido, o sea, buenos, para mí estaban bien, y por eso es que también lo he puesto en las diapositivas. Entonces, ahí, en base a eso también lo pueden hacer. Pueden sacar ese formulario, pero ¿cómo van a llenar ese formulario? En base a sus documentos, los documentos que tienen, entonces van a hacer la transferencia. Uno de esos formularios también pueden usarlo. ¿Se logra entender? Sí, licenciada, claro. Ya, Sí, ¿alguna Licen. Sonia? Licen, solo tenía una consulta. Los trabajos que hubo anteriores, he visto en la plataforma varios trabajos, incluso he visto examen, pero no estaba por ese entonces. Lice, ¿qué pasará eso, Lice? Podía estar, sigue realizando, Lice, esa consulta tenía. Para el examen ya estaba, Sonia. Los demás trabajos sí, todavía no te habías incorporado. Eh, la mayoría de los trabajos, bueno, prácticamente todos los trabajos ya están calificados, a excepción del formulario de transferencia. Eh, pueden presentar, sí, pero ya habíamos indicado que no va a ser por la misma nota, ¿no? En el caso de Sonia, Sonia recién se reincorporó, ¿no? Pero si yo no me equivoco, Sonia, tú ya te habías incorporado para la evaluación, ya estabas, porque no hace mucho. No, el 24, Lice. El 24 he visto, ese día justo era examen, también había sido. Estaba viendo eso en la plataforma. Ya, me escribes internamente, Sonia, y hablamos, ¿ya? Para eso de tu evaluación. Gracias, Lice. Pero de ¿Ya? los otros trabajos, ponte al día, porque ya están calificados todos. Puedes descargarlo y me dices qué día específicamente los vas a subir, yo te lo habilito ese día y los vamos a subir. Gracias, Lice. ¿Alguna duda más? ¿Alguien? Con esto vamos a terminar y la siguiente clase empezamos con la otra unidad. Y, y bueno, por favor, avisarles que no se retrasen con los trabajos, no tenemos mucho tiempo, nos vamos a atrasar. Entonces, ya habíamos quedado eso, por favor. No quisiera tener los mismos problemas que habíamos tenido anteriormente. Liz, lo que le quería comunicar era la tarea, la última, que era de los cuatro temas. Eso yo lo mandé atrasado porque justamente se me cortó ¿qué se llama? La tecla de mi computadora. Eso lo mandé atrasado en la fecha que habían dicho, ¿no ves? Ya, en el caso de que, bueno, se entiende, ¿no? Si se han retrasado Sí, se ha colgado unos 30 justo minutos, una hora ya. Se entiende eso, entonces, en el caso de eso yo sí he considerado y sí he hecho valer por la misma nota. Pero ya otra cosa es cuando más de 24 horas, ¿no? Ya es Sí. otro asunto, entonces, no, pero sí he considerado a aquellos que de repente sí se les ha pasado un minuto o media hora, de repente a veces no hay señal, no siempre
sí he considerado eso, a todo. De mí al día siguiente, dicen, porque todo se me ha colgado. No he podido hacer arreglar ya con el técnico, me lo ha visto y ahí de recién ha funcionado. Porque mi celular tampoco estaba bien, dice. Ya, Magali, pero no creo que hayas tenido, que yo recuerde, has elaborado buenos trabajos. Tenías, ¿no? Sí, éxito nomás, Lice. Sí. Gracias, Lice. Gracias. Bueno, ya terminamos con esto. Buenas noches. Creo que ya no hay más preguntas. Nos vemos el Buenas noches, Lice. miércoles. Ya, y si es posible, hagan ya de una vez el formulario. Habíamos quedado 2 semanas. Ya prácticamente está pasando una semana. Sí, una semana. Mejor si lo hacen, ¿no? A tiempo. Y ya, van a estar más tranquilos. Bueno, buenas noches, nos vemos el miércoles. Beltrán, ¿quieres participar? ¿Quieres hablar? ¿Tienes alguna pregunta? Creo que no. Bueno, buenas noches, nos vemos el día miércoles. Dicen buenas noches. Buenas noches. Lice, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada, cuídese. Buenas noches, Lice. Gracias, buenas noches. Buenas noches.